Buenas noches, profesor. En esta ocasión, en el grupo 11, vamos a exponer acerca de la NIF 1, adopción por primera vez en las NIF. Los integrantes son Cristian Miramira Bautista, Doris Vicente Guamán, Jonathan Méndez Aquino y Casey Pacheco Pomachagua. Empezaremos con el objetivo de la NIF, el cual es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que sea transparente para los usuarios y que pueda ser también comparable para todos los periodos en que se presenten, que suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las NIF, pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. El alcance que logra tener esta NIF se aplica en sus primeros estados financieros conforme a esta NIF y en cada informe financiero intermedio que en su caso presente de acuerdo con la NIC 34. Esta NIF se aplicará cuando una entidad adopta por primera vez las NIF. No será aplicación cuando una entidad abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos nacionales que hay en el momento, y si los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados financieros que contienen una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con dicha NIF. Si se presentó en el año precedente los estados financieros según los requerimientos nacionales y tales estados financieros contienen una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIF. También si se presentó en el año precedente estados financieros que contienen una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIF, incluso si los auditores expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre los tales estados financieros. Además, esta NIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por entidades que ya no hubieran adoptado estas NIF. Tales cambios son objeto de requerimientos relativos a cambios en políticas contables contenidos en la NIC 8, que es específicamente lo de políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y algunos errores que haya. Y también disposiciones de transición específicas contenidas en alguna otra NIF. Bueno, siguiendo con las exposiciones, eh, ahora tocaremos el tema de reconocimiento y medición, donde hablaremos sobre el estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF, políticas contables, las excepciones de la aplicación retroactiva y las sanciones, ¿no? Eh, bueno, seguimos a ver, con el estado de situación. Bueno, en el estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF, nos menciona, dice que una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera conforme a las NIF en la fecha de transición a las NIF, y este es el punto de partida para según la contabilización según las NIF, ¿no? Específicamente aquí nos habla, ¿no? Que se tiene que elaborar un estado de situación financiera de acuerdo a las NIF, que va a corresponder en este caso, a la fecha de transición, ¿no? Se toma dos puntos muy en cuenta y claros, que es el periodo, en este caso, de transición y el periodo de adopción, ¿no? Aquí tenemos un caso para poder verlo, donde nos menciona en el caso práctico, dice, una entidad tiene su cierre contable al 31 de diciembre y elaborará sus estados financieros para cumplir con las NIF por primera vez el 31 de diciembre de 2016. Lo que nos pregunta es cuál es el periodo de transición, ¿no? Y cuál es el periodo de adopción. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver en el 2015 y el 2016, ¿no? Aquí en el 2015, en este ejercicio, se utilizó en este caso el principio de contabilidad generalmente aceptado, ¿no? Donde aquí se estaba recabando en este caso todas las operaciones, ¿no? Utilizando el, el PSGA. Y aquí tenemos el 2016, ¿no?
en el ejercicio de 2016 ya se estaba utilizando, se empezó a utilizar las NIF, ¿no? Este sería en este caso el periodo de transición, en 2015, ya, y al finalizar, ya empieza 2016, sería el periodo de adopción, ¿no? Acá tenemos en este caso las políticas contables, lo que nos dice que es una entidad usará las mismas políticas contables en su situación financiera de apertura conforme a las NIF. Específicamente aquí en este tema, en este caso, aquí a lo que se refiere que son las bases o reglas, ¿no? En este caso, las directrices definidas para la empresa, ¿no? En donde se puede ver cuál es el método, la preparación, elaboración y presentación, en este caso, de sus reportes de los estados financieros. ¿Para qué? En este caso, ¿para qué? Para poder plasmarlo, ¿no? Quizás para un tercero, ¿no? Que puede ser para un banco, para el mismo gobierno cuando se paga impuestos, o los proveedores, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Cuando quieren corroborar las informaciones que nosotros estamos haciendo, si hay algún tipo de cambio, de un personal o algo, ya, ya se tiene una política, ¿no? A la cual se va a utilizar, ¿no? Se puede decir que esa política, no, se puede decir que eso eh, es el aval donde se puede verificar todo lo que nosotros hemos realizado, ¿no? Acá tenemos en este caso, por decir un ejemplo, ¿no? Por el tema de las políticas, más o menos, ¿no? Quizás una empresa tiene como política que si tiene una operación, en este caso en dólares, ya sea las compras o ventas, la política quizás es utilizar el tipo de cambio de SUNAT, ¿no? Por el tema de la diferencia, cosa que cuando se requiere hacer otra operación y no sepan dónde guiarse, ya entonces se toma en cuenta en eso, ¿no? Y ya para que no tengan ninguna complejidad, ¿no? Más adelante. Bueno, aquí tenemos las excepciones y exenciones, ¿no? En las excepciones, ¿no? Prohíbe la aplicación de retroactiva de algunos aspectos de otras de las NIF, ¿no? Las estimaciones, lo que nos dice es, las estimaciones realizadas según la PCGA, ¿no? Anteriores, revisan solo para corregir errores o cambios en la política, ¿no? Solamente se van a corregir errores, en este caso eh, para poder hacer en este caso sus cambios, ¿no? En las exenciones dice cuando una entidad puede optar por utilizar una o más de las exenciones contenidas en el apéndice C y en el apéndice E, ¿no? Esto, las exenciones, es de forma voluntaria, ¿no? Si la empresa, ¿no? Quiere hacer en este caso las exenciones, ¿no? Bien, compañeros, continuando con la exposición, vamos a ver la presentación e información a revelar de acuerdo a las NIF 1, Norma Internacional de Información Financiera. La información comparativa respecto a esto, los primeros estados financieros de una entidad que presente su estado de situación o su salud financiera de acuerdo a las NIF deberá incluir al menos 3 estados de situación financiera. Por ejemplo, pueden ser 2 estados de resultado y otro resultado integral del periodo. De igual manera pueden ser esta siguiente opción: 2 estados de resultado del periodo separados y 2 estados de flujo de efectivo. O también 2 estados de cambio en el patrimonio con las notas respectivas relacionadas, incluyendo información comparativa para todos los estados presentados. Veamos la información comparativa no preparada conforme a las NIF y resúmenes de datos históricos. Las entidades presentan resúmenes históricos de datos seleccionados de periodos anteriores, en el cual presentan información comparativa completa de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Esta norma no requiere que estos resúmenes cumplan con requisitos de reconocimiento y medición. Además, algunas entidades presentan información comparativa conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, así como la información comparativa requerida por la NIC 1. En los estados financieros que contengan un resumen de dato histórico o información comparativa conforme a los principios de contabilidad anteriores, la entidad deberá considerar lo siguiente: identificará de forma destacada la información elaborada según los principios de contabilidad anteriores, como no preparada conforme a las NIF. Además de esto, revelará la naturaleza de los principios, ajustes que habría que practicar para cumplir con estas normas,
La entidad no necesariamente cuantificará estos ajustes. Veamos la explicación de la transición a las NIF. La entidad explicará como transición de los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores a las NIF que ha afectado su situación financiera, resultados y flujos de efectivo previamente informados. Una entidad que haya aplicado la norma en un periodo anterior deberá revelar lo siguiente: la razón por la que dejó de aplicar la norma internacional de información financiera y la razón por la que reanuda o retoma su aplicación de la misma. Cuando la entidad opte por no aplicar la NIF 1, explicará las razones para elegir la aplicación de las NIF como si nunca hubiera dejado de emplearlas. Veamos las conciliaciones de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Los primeros estados financieros conforme a las NIF deberán incluir lo siguiente: conciliaciones de su patrimonio según los principios de contabilidad anteriores con el que resulte de aplicar las normas internacionales de información financiera para cada una de las siguientes fechas: la fecha de transición de las NIF y el final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes. Además de ello, deberá considerar una conciliación de su resultado integral total según las normas internacionales de información financiera. De igual manera, si la entidad procedió a reconocer o revertir alguna pérdida por deterioro de valores de activos, por primera vez al preparar su estado de situación financiera conforme a las NIF, la información a revelar habría sido requerida según la NIC 36, que son los deterioros del valor de los activos. Ahora, si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada conforme a los principios de contabilidad anteriores, distinguirán las correcciones de tales errores de los cambios de las políticas contables. La NIC 8 no se aplicará a los cambios de políticas contables que realice la entidad en la adopción de las normas internacionales de información financiera. Ahora, si durante el periodo cubierto por sus primeros estados financieros de las normas, una entidad cambia sus políticas contables o utilización de extensiones, deberá explicarse los cambios entre sus primeros informes financieros intermedios conforme a las normas. Si la entidad no presentó estados financieros en el periodo o un periodo anterior, revelará este hecho en sus primeros estados financieros conforme a las NIF. Ahora, la designación de activos o pasivos financieros. Se permite a una entidad designar un activo financiero reconocido anteriormente como un activo financiero de acuerdo a un valor razonable, con cambios en resultados. La entidad deberá revelar el valor razonable de los activos financieros así designados en la fecha de designación, así como su clasificación e importes en libros de los estados financieros. De igual manera, permite que la entidad designe un pasivo financiero reconocido anteriormente como un pasivo financiero a valor razonable, de igual manera con cambios en sus resultados. La entidad deberá revelar el valor razonable de los pasivos financieros así designados en la fecha de designación. De igual manera, la clasificación e importes en libros de los estados de situación financiera anteriores. Uso del valor razonable como costo atribuido. Si en su estado de situación financiera de apertura conforme a las normas, la entidad usa el valor razonable como costo atribuido para una partida de propiedades o un activo intangible, los primeros estados financieros conforme a las NIF revelarán para cada partida los estados de situación financiera, el total acumulado de tales valores razonables y el ajuste total al importe en libros presentados según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. Continuando con la adopción por primera vez a las normas internacionales de información financiera. Presentación e información a revelar. Para hacer uso del costo atribuido para inversiones en subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas según la NIF, la entidad revelará en sus estados financieros separados la siguiente información:
la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su importe en libros, según la PSGA. La otra es la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su valor razonable. Y la última es el ajuste total al importe en libros presentados según la PSGA anteriores. Aparte de utilizarse para inversiones mobiliarias, también se debe utilizar el costo atribuido para activos de petróleo y gas, uso también del costo atribuido para operaciones sujetas a la regulación de tarifas, la utilización del costo atribuido después de una hiperinflación grave. Y la última, que es la información financiera intermedia. En la información financiera intermedia, bueno, aquí nos dice que si una entidad quiere presentar un informe financiero intermedio según la NIF 34 para una parte del ejercicio cubierto en sus primeros estados financieros, la entidad cumplirá con una serie de requerimientos adicionales contenidos a la NIF 34. Muy aparte de todo lo que está en la NIF 34, también debe considerar lo que aquí en la NIF 1 indica. Uno de ellos es una conciliación de su patrimonio al final del periodo intermedio. 2. Una conciliación con su resultado integral total según la NIF para este periodo intermedio comparable. Una conciliación con su resultado integral total según la NIF para este periodo intermedio comparable. Luego, información a presentar y a revelar, tenemos lo que es la vigencia. Acá en la NIF nos indica que la empresa utilizará o la empresa aplicará la NIF a sus estados financieros a partir del 1 de julio del 2009. También nos indica que podemos hacer su aplicación anticipada, o sea, periodos anteriores. Apéndice A. Costo atribuido. El costo atribuido es un importe usado como sustituto del costo en una fecha determinada. Entidad que adopta por primera vez las NIF. Es la entidad que presentará sus primeros estados financieros conforme a las NIF. Entidad de situación financiera de apertura conforme a las NIF. Quiere decir que la entidad presentará un estado financiero en la fecha de transición a las NIF. Fecha de transición a las NIF. Es el comienzo del primer periodo para el que una entidad presentará información comparativa completa. Normas internacionales de información financiera. Normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB. El PSGA anteriores son las bases de contabilidad de la entidad que adopta por primera vez la NIF. Primer periodo sobre el que se informa conforme a las NIF. Corresponde al periodo más reciente sobre el que se informa. Primeros estados conforme a la NIF. Son los primeros estados financieros anuales en los cuales una entidad adoptará la NIF. Valor razonable. Valor razonable es aquel número de unidades monetarias que se acuerda entre dos personas conocedoras del tema y que están interesadas en el intercambio. Aquí hablaremos sobre el apéndice B, que es las excepciones en la aplicación retroactiva de otras NIF, ¿no? Aquí primero hablamos de la baja de cuentas del activo financiero y pasivos financieros, lo que nos dice que una entidad que adopta por primera vez las NIF y haya dado baja cuentas de activos financieros o pasivos financieros con PSGA anteriores como un resultado de transición que tuvo, ¿no? En lugares de la fecha de transición, no reconocerá estos activos y pasivos de acuerdo con las NIF, ¿no?
¿no? Ya habíamos hablado sobre este tema también, ¿no? El tema de la transición, ¿no? La contabilidad de coberturas, dice, en su estado de situación financiera que aperture conforme a la NIF, una entidad no reflejará su relación de cobertura de un tipo que no cumpla con los requisitos de la contabilidad de las coberturas, ¿no? Las participaciones no controladoras. En una entidad que adopta por primera vez las NIF, aplica la NIF 27 en forma prospectiva, ¿no? En esto quiere decir que dice la atribución del resultado integral, tanto los propietarios de los controladores como las participaciones no controladoras, la contabilización de los cambios en la participación de las controladoras en la propiedad de subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control y la contabilización de una pérdida de control sobre la subsidiaria, ¿no? Ahora, el deterioro del valor del activo financiero, dice una entidad, aplicará los requerimientos de deterioro de forma retroactiva. Una entidad utiliza la información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo, ¿no? Desproporcionado para determinar el riesgo crediticio, ¿no? Esto será como un instrumento financiero que se reconoció inicialmente, ¿no? Los derivados implícitos, ¿no? Una entidad que opta por primera vez las NIF evaluará si un derivado implícito requiere ser separado de su contrato inicial y contabilizado como un derivado parte del contrato, cumpliendo las condiciones para su reconocimiento. Y por último, el préstamo de gobierno, ¿no? Los préstamos de gobierno recibidos se clasifican como un pasivo financiero, como un instrumento de patrimonio. Lo que también menciona es que las tasas de interés no puede ser debajo del mercado como una subsidiaria, ¿no? Se tiene que reconocer más o menos, ¿no? Bueno, seguimos con las siguientes exposiciones. Gracias. Continuando con los apéndices, en el apéndice C, que habla acerca de las excepciones para las combinaciones de negocios. Este apéndice forma parte importante de las NIF. Una entidad aplicará los siguientes requerimientos a las combinaciones de negocios que haya reconocido antes de la fecha de transición a las NIF. Debe aplicarse únicamente a combinaciones de negocios dentro del alcance de la NIF 3, que habla acerca de las combinaciones de negocios. Alguna entidad que adopte por primera vez las NIF puede optar por no aplicar de forma retroactiva la NIF 3 realizadas en el pasado. Sin embargo, si la entidad que adopta por primera vez las NIF reexpresase cualquier combinación de negocios para cumplir la NIF 3, se reexpresará todas las combinaciones de negocios posteriores y aplicará también la NIF 10 desde esa misma fecha. Además, también si una entidad no necesitara aplicar de forma retroactiva la NIC 21, que habla acerca de los efectos de las variaciones de las tasas de cambio de moneda extranjera, a los ajustes de valor razonable, ni a la plusvalía que hayan surgido en las combinaciones de negocios ocurridas antes de la fecha de transición a las NIF. Si la entidad no aplicase de forma retroactiva la NIC 21, a estos ajustes al valor razonable ni a la plusvalía, los considera como activos y pasivos en la entidad, y no como activos y pasivos de la adquirida. Por ello, estos ajustes al valor razonable y a la plusvalía o bien se encuentran ya expresados en la moneda funcional de la entidad, o bien son partidas no monetarias en moneda extranjera, que se registran usando el tipo de cambio aplicado según las PCGA anteriores. Una entidad podría aplicar a la NIC 21 de forma retroactiva a los ajustes de valor razonable y la plusvalía que surge en todas las combinaciones de negocios que hayan ocurrido antes de la fecha de transición de las NIF, o en todas las combinaciones de negocios que la entidad haya escogido reexpresar para cumplir con la NIF 3, tal como permite en los párrafos anteriores. Si la entidad que adopta por primera vez la NIF no aplica a la NIF 3 de forma retroactiva a una combinación de negocios anterior, este hecho tendrá las siguientes consecuencias por dicha combinación: de que la entidad que adopta por primera vez la NIF conservará la misma que tenía en sus estados financieros elaborados conforme a las PCGA anteriores. La entidad que adopta por primera vez las NIF reconocerá todos los activos y pasivos en la fecha de transición a las NIF,
que hubieran sido adquiridos o asumidos en una combinación de negocios pasadas, que sean de diferentes de algunos activos financieros y pasivos financieros que dieron de baja según las PCGA anteriores. Y los activos, incluyendo la plusvalía, y los pasivos que no fueron reconocidos en el estado consolidado de la situación financiera del adquiriente de acuerdo con las PCGA anteriores. Y tampoco cumplirán las condiciones para su reconocimiento de acuerdo a las NIF en el estado de situación financiera separado de la adquirida. La excepción para las combinaciones de negocios pasadas también se aplicará a las adquisiciones pasadas de inversiones asociadas y de participaciones en negocios conjuntos y participaciones en operaciones conjuntas cuya actividad constituye un negocio tal como se define en las NIF 3. Además, a la fecha seleccionada en función al párrafo anterior, en el párrafo 1, se aplica igualmente para todas esas adquisiciones. Ahora veamos acerca del apéndice E, que nos dice acerca de las exenciones a corto plazo de las NIF. La exención de requerimiento de reexpresar información comparativa para la NIF 9 en sus primeros estados financieros conforme a las normas, la entidad que adopte las NIF para periodos anuales que comienzan antes del 1 de enero del 2012 y aplica la NIF 9 presentará al menos un año de información comparativa. De igual manera aplicará los requerimientos de reconocimiento y medición de los principios de contabilidad anteriores en lugar de los requerimientos de la NIF 9. Acerca de la información a revelar sobre instrumentos financieros, la entidad que adopte por primera vez las NIF podrá aplicar la disposición transitoria del párrafo 44G de la NIF 7. De igual manera, la entidad que adopte por primera vez las NIF podrá aplicar la disposición transitoria del párrafo 44M de la NIF 7. Ahí, por último, el beneficio de los empleados. La entidad que adopte por primera vez las NIF podrá aplicar la disposición transitoria del párrafo 173B de la NIC 19.